A las 5 siempre presenta columnista del día, Daniel Hernández, especialista en datos, tecnología e inteligencia artificial, con sus puntos de vista sobre la realidad detrás de la inteligencia artificial. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Bueno, hoy es miércoles y tenemos, por supuesto, la muy grata compañía e presencia de Daniel Hernández, que siempre nos comenta algo sobre tecnología, inteligencia artificial. Vamos a ver qué tienes para hoy. Muchas gracias, Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Fernando, te mando un gran abrazo y gracias por recibirnos hoy. Hoy vamos a conversar de una simetría silenciosa en la inteligencia artificial. Entonces, existe una preocupación recurrente cuando hablamos de inteligencia artificial, lo hemos hablado mucho en el programa, y es la destrucción de empleos. Y quizás para mí esto es lo que más llama mi atención para entender en qué dirección vamos a tomar. Pero hay algo que nunca me ha venido terminando de cuadrar, y es por qué, si el riesgo es tan grande, los gobiernos no suenan tan alarmados como creemos que deberíamos de estar. Y claramente la respuesta es porque no tienen el mismo nivel de preocupación que podemos tener otros. ¿Por qué no estamos viendo una reacción proporcional al potencial impacto? Y yo me rehúso a creer que es que los gobiernos todavía no entienden de inteligencia artificial. Sería un pensamiento tremendamente arrogante. Entonces, una posible explicación es que yo personalmente estoy partiendo de una premisa incorrecta. Estoy asumiendo que la inteligencia artificial va a afectar a todos los países de la misma manera, y creo que la realidad es exactamente opuesta. Usemos un punto, nada más, uno de muchos puntos que podríamos usar para entender un poco este análisis. Analicemos inteligencia artificial, demografía y el impacto en sus países. No se pueden entender separados con esta única variable para simplificar la conversación, porque nos seguimos preguntando cuántos empleos vamos a perder, pero hay una pregunta más básica todavía, y es cuántas personas van a existir para ocupar esos empleos. Y ahí es donde empiezan las diferencias. Vamos a comparar China con Francia, con Estados Unidos. Empecemos con China. Menos personas, misma economía. China enfrenta una de las transiciones demográficas más drásticas de la historia moderna. Las proyecciones indican que su población, y esto es una proyección muy seria de paso, podría reducirse entre 600 y 800 millones de personas hacia el final del 2100, o sea, en los próximos 75 años. Muy empujado por su política de un solo hijo, pero está implicando una transformación profunda en la estructura socioeconómica y social. Las principales fricciones que genera esto: reducción de la fuerza laboral, envejecimiento acelerado de la población, mayor presión sobre sistemas de salud y cuidado, menor base de consumo interno, riesgo de desaceleración económica sostenida durante los próximos 75 años. En este contexto, la inteligencia artificial se convierte en un gran mecanismo para sostener niveles de productividad en una economía que tienen menos trabajadores disponibles y una pirámide poblacional totalmente invertida a lo que veníamos acostumbrados en los últimos 10 o 20 años, que era lo normal en el mundo. Ok, Francia. Francia tiene el mismo problema, pero tiene el problema opuesto. ¿A qué me refiero? Tienen el mismo desafío, igual de complejo. Hace años su tasa de natalidad está por debajo del nivel de reemplazo. Eso está pasando en casi todo el mundo desarrollado. El resultado de eso es que en países como Francia, donde son democracias sociales, están en un sistema en el que hay menos trabajadores activos, sosteniendo la población creciente de jubilados. Entonces lo podemos ver, ya hay tensiones visibles para Francia. Reformas de pensiones altamente impopulares. Vayan a ver las protestas al señor Macron desde hace 8 años. Presión fiscal creciente, riesgos de sostenibilidad en el largo plazo. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial, en lugar de ayudar al mismo problema, como lo ayuda en China, más bien nos causa más fricción, porque claro, podemos aumentar la productividad, pero también vamos a reducir la necesidad de empleo formal, vamos a disminuir la base de contribuyentes a los sistemas de pensiones y vamos a acelerar ese desbalance. Entonces, en economías donde el sistema social, para llamarlo de alguna otra forma, no el económico, dependen de una masa laboral activa, la automatización inmediata puede intensificar desequilibrios que ya existían. Para finalizar, una tercera vía en las tres comparaciones, Estados Unidos representa un caso completamente distinto.
a diferencia de China y Francia, ha mantenido una dinámica poblacional más estable. ¿Cómo? En gran parte apoyado por la migración. Desde ciertos sectores políticos, particularmente dentro del Partido Demócrata, la apertura migratoria responde a múltiples factores. Consideraciones ideológicas, claramente, pero también incentivos políticos. Los demócratas tienen esta teoría que más migrantes, más votantes demócratas, y necesidades económicas. Ellos hacen crecer su economía a través de trabajos o a través de fuerza laboral menos calificada y sostienen esa base laboral. Entonces, la inmigración ha funcionado como un mecanismo para sostener el crecimiento económico y ampliar la base laboral, de nuevo, desde la visión de los demócratas. Y aquí podemos discutir todo el día si eso es cierto o no. Pero aquí es donde aparece una pregunta que todavía no tiene respuesta clara. Entonces, en el caso de Estados Unidos, si la inmigración cubre principalmente trabajos operativos o manuales, entonces, ¿qué pasa con esos trabajos de cuello blanco que la inteligencia artificial sí está empezando a transformar? Entonces, este es un espacio donde la sustitución de inteligencia artificial no nos compensa el tema y más bien nos causa un conflicto fuerte entre migración y las opciones o el acceso al mercado laboral que tienen los ciudadanos estadounidenses. Entonces, el error es pensar en esta simetría. Pensamos en la inteligencia artificial como homogénea, como si fuera una ola que nos va a impactar a todos, pero la realidad, lo acabamos de establecer, es que vamos a tener resultados distintos. ¿Cuál es la gran conclusión de esto? No es que cada país tiene que tener su propia estrategia. Creo que esto va a ser un poquitito evidente. Obviamente los países ya deberían de estar pensando en esto. La conclusión es que el riesgo que tenemos en este momento es que todos en el mundo estamos corriendo a máxima velocidad hacia esa transformación, como si el resultado fuera a ser igual para todos. Para las grandes potencias, que son las que están verdaderamente controlando qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial, ellos van a buscar amplificar sus propias ventajas estructurales y mitigar sus propias desventajas estructurales. Para los poderes medios y países en vías de desarrollo, bueno, va a resolver limitaciones y las va a agravar. Para los países como nosotros en vías de desarrollo, es una lotería y ese es el punto crítico. Vuelvo a decir lo obvio, cada país debería estar evaluando con precisión qué problemas estructurales les trae la inteligencia artificial y cómo resolverlos antes de seguir a ese mismo ritmo. ¿Por qué? Porque si todos avanzamos a esta velocidad sin este análisis, el resultado al corto plazo, cuando estamos hablando al corto plazo en términos demográficos, no sé, imagínense en 50 años, no va a ser convergencia, va a ser divergencia y esa divergencia va a tomar décadas en corregirse. Muchísimas gracias, Fernando. Bien, Daniel, prácticamente no tenemos tiempo para conversar, pero sin duda es asimétrico, es diferente en los distintos países, es diferente también en cuánta gente tiene contacto con la inteligencia artificial. Así que para alguna de tus próximas hablemos también de eso. ¿Realmente cuánta gente está usando o está relacionada o está cercano a entender qué es? O para qué sirve cualquier elemento de inteligencia artificial que no sean los que hoy están reunidos allá en San José de California en la reunión anual de NVIDIA, ¿no? Exacto. La adopción y la penetración de la inteligencia artificial es tremendamente baja todavía. Y no es solo tremendamente baja todavía a nivel individual como personas. Si lo llevamos al ámbito corporativo, sigue siendo igual de baja. Así es que lo dejamos para la siguiente semana. Para alguna próxima, ahí no te preocupes. Muchas gracias, Daniel. Saludos, gracias. Bien, era Daniel Hernández, nuestro columnista de los miércoles, siempre con puntos interesantes que nos ponen a reflexionar. Y con esto, amigos, llegamos al final. Gracias por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica y geoeconomía. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá. David Guerrero y Nelson Campos en controles hoy compartidos en CRC 89.1 Radio. Me despido y nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio.